final les agradecemos mucho la atención. Obviamente ahorita sigue nuestro invitado especial. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Esparza. La verdad estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación a Zuli y Diana de Zona Jobs. Ariel Silento, que en este momento no se encuentra con nosotros, que está en Argentina. Él es el Country Manager de Zona Jobs. Y pues bueno, la verdad es que agradezco mucho esta invitación de venirles a platicar un poquito de qué es empleología. Ahorita conversando en nuestra mesa también platicamos un poquito de estos grandes desafíos que hay en la parte de reclutamiento y sobre todo en la parte de la identificación de talento, que eso es fundamental en una época en la cual todas las empresas están pues preocupadas por ver cómo le vamos a hacer para encontrar el mejor talento. Creo que lo que me han preguntado un poco de por qué escribí este libro, Empleología como subtítulo tiene la ciencia del empleo. Y pues bueno, algo de lo que yo quise lograr en este libro es establecer muy claramente cuáles son pues algunas situaciones en las cuales podemos contar con herramientas clave para poder acercarnos del talento de una manera diferente, desde una óptica diferente. Y sobre todo, estoy convencido, cuando me preguntan por qué lo escribí, estoy convencido de que el empleo es sin duda un eje en la vida de cada uno de nosotros. Sin un trabajo no podríamos superarnos, no podríamos desarrollarnos, no podríamos tener una familia que sostener, no podríamos, de acuerdo con Maslow, ni siquiera iniciar con cuestiones de seguridad, ¿no? De nuestra misma seguridad como personas para poder crecer, poder vivir y ser felices, que al final ese es el objetivo del por qué todos estamos aquí persiguiendo una felicidad, y sobre todo no una felicidad nada más porque muchas veces se vive en un solo momento, sino una felicidad, como dicen, lasting happiness, ¿no? Una felicidad que perdure en el tiempo. Entonces, bueno, pues la verdad estoy muy emocionado porque es primera vez, inclusive, quiero que sepan que es primera vez que salgo, el libro salió el 24 de enero y es primera vez que salgo de la Ciudad de México a presentar este libro y por eso estoy muy contento de poderlo compartir. Es un desafío, 400 páginas, poderlas explicar en un ratito que tenemos. Bien, entonces, déjenme explicarles un poquito también en qué consiste este libro. Básicamente tiene tres aspectos fundamentales. Uno es el respeto y la responsabilidad que uno tiene al momento de elegir una carrera. Lo veíamos ahorita en el video que amablemente nos pusieron. Creo y estoy convencido de que uno de los principales problemas de la escasez de talento, del desempleo y de todo aquello que nos aqueja como sociedad y como personas está muy también establecido y fundamentado en no saber elegir qué estudiar y por qué estudiar lo que estudiamos. Si ustedes se ponen a ver, a partir de los 16, 17 años es cuando la mayoría de nosotros estudiamos una carrera o elegimos estudiar una carrera. Y nuestra óptica del éxito se ve de una manera distinta a como la vemos hoy en día, a cualquiera que sea nuestra edad. Entonces, en esa época soñamos con un gran coche, con una gran casa, con viajes, vacaciones, etcétera, etcétera, con una serie como que se llaman estos satisfactores financieros, o la seguridad financiera básica que cualquier persona pudiera sentir o necesitar, y sobre todo esos grandes sueños que uno tiene de poder alcanzar con dinero. Entonces, pero no nos preguntamos si realmente eso que hacemos nos satisface, nos apasiona. Entonces, el primer, digamos, pilar de este libro es la responsabilidad, y también la responsabilidad de darle a los demás un sentido de dignidad en sus procesos de reclutamiento, y yo como persona con un valor absoluto de saber que soy digno por ser un ser humano per se. La dignidad es un valor absoluto, no es un valor relativo a nada, y eso es bien importante y es parte de los fundamentos que tiene este libro. El segundo, digamos, pilar del libro pues tiene que ver con el sentido de la profesionalización. El profesionalizar nuestro oficio como reclutadores. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a reclutar por intuición, porque se les dio la oportunidad de reclutar, y muchas veces no contamos con alguien que realmente nos pudiera guiar, y con procesos críticos, medibles, bien establecidos como facetas para poder hacer esta función que es tan importante para las organizaciones? Y en tercer lugar, porque estoy convencido de que, como les decía en un principio, el ser humano es una persona que busca el desarrollo y esta plenitud,
y me parece que en busca de eso es cuando realmente encontramos esta felicidad perdurable. Entrándome en el tema de biología, yo creo que todos nosotros en nuestra función de recursos humanos y de reclutamiento merecemos una atención importante. Yo estoy convencido de que, y compartirán conmigo seguramente, de que nuestro trabajo es muy difícil, es complejo, no es reconocido y muchas veces pareciera como si esto fuera un partido de fútbol, como si fuéramos los defensas, ¿no? Paramos 20 posibles goles del equipo contrario, pero se nos va una y olvídense cómo nos va, ¿no? En cambio, muchas otras áreas no sé, finanzas, marketing, pues pueden ir 20 goles y muchos millones de pesos también ahí, pero con que metan un gol ya son los héroes de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que esta función de recursos humanos, y es parte de este convencimiento, esta pasión que me lleva a poderla compartir con ustedes, es el realmente subrayar la importancia y el sentido crítico que tiene para nosotros el poder hacer bien nuestro trabajo y sobre todo, ahorita como les voy a platicar, a todo lo que nos enfrentamos todos los días. Esta frase me parece muy padre porque pues el hecho de que nosotros sepamos encontrar quiénes son las personas adecuadas para nuestra organización es una labor sin duda fundamental y que suma no nada más a nuestro trabajo, no nada más a nuestra área o a nuestra empresa, suma sin duda a nuestra sociedad, a nuestro país. Encontrar a los mejores, encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado y saberlo hacer, no porque me dio el feeling de que lo sé hacer o más o menos capté por mi intuición que pueda ser la mejor persona para el puesto, realmente haciéndolo con un proceso y con una serie de herramientas, que es ahorita lo que les vengo a presentar. Bueno, en el caso de la vida siempre nos mueve con una serie de probabilidades. Acabamos de vivir un proceso de selección, sin duda el más importante en los últimos días, donde más de 1.200 millones de personas estuvimos al pendiente, que fue la elección del Papa Francisco, ¿sí? 115 cardenales fueron ellos los que estuvieron ahí eligiendo a un posible sucesor de Benedicto XVI. Todo en la vida, me parece, es un proceso de selección natural o selección nosotros en caso de talento. Y en este caso, contamos con una serie de variables que son impresionantes. Tenemos muchas cosas en contra nuestra. Una de ellas es esta, la vida de las empresas. Ustedes sabían que el 50% de las empresas que se crean en el mundo, y en México obviamente aplica también, mueren o desaparecen en el primer año de operaciones. El resto de las empresas, las que duran más allá de un año, llegan hasta 5, 80% de ellas desaparecen. Y después de una década, de cada 100 empresas que nacen en el mundo, en nuestro país también aplica igual, como les decía, solamente 4 sobreviven. Entonces, primer pregunta, ¿cuántos de nosotros hacemos un trabajo de identificar talento que permita a nuestras organizaciones seguir con vida con estas estadísticas espeluznantes, ¿no les parece? Me parece preocupante realmente que cada vez que alguien diga, bueno, tengo un excedente, decido invertirlo en algún proyecto, en algún negocio, y de repente tienes esto enfrente de ti, híjole, qué miedo. Con razón, bueno, todo el mundo dice que hacen falta cada vez, como dice Héctor Aguilar Camín, escritor mexicano, periodista también, dice, hacen falta 100 Carlos Slims, no 2 ni 3, 100, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer para encontrarlos y qué vamos a hacer cuando los tengamos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo vamos a apoyar a ese empresario con nuestro talento de elegir a los mejores? Yo creo que esta es una de las cosas que me parece importante subrayar como mensaje de yo estoy aquí, director general, director de área, director de cualquier área de la organización, para hacer que esta empresa permanezca en el tiempo con el talento que yo voy a elegir, ¿sí? Y por eso me parece importantísimo subrayar esta parte. Otra de las estadísticas que también es importante mencionarlo, siempre estamos preguntando en las evaluaciones, en las entrevistas, sobre las dos peculiares, digamos, habilidades, skills, virtudes, como se le llame, lealtad y compromiso. Siempre lo estamos buscando, ¿no? Nosotros como reclutadores y como empresas a veces vemos en dos formas la situación de una persona. Por un lado, cuando trabaja en una sola empresa,
¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que ven a alguien que lleva 10, 15 años trabajando para la misma empresa y se preguntan si realmente es la persona adecuada para ese puesto porque no ha tenido experiencia en otra empresa ni en otro sector? Entonces, y por otro lado, cuando vemos que el currículum tiene 7 o 8 puestos y 8 empresas diferentes, vimos esta persona es inestable. Entonces lo rechazamos. Ahí sobre ese artículo, sobre este punto, escribí un artículo que se llaman los job hoppers. Y ha sido, en Estados Unidos, por ejemplo, lo ven mucho como la persona que brinca de empleos, pero precisamente, y mucho de esta generación, los late generación X que le llaman, o los iniciales, los Yes, en este mundo también de las generaciones dentro de la empresa, estos job hoppers lo que buscan es, como veíamos al principio, la búsqueda de la felicidad constante. Entonces, como reclutadores, no estaremos dejando el talento que puede ser vital para nuestra empresa pensando que son inestables, pensando que una persona porque tiene 7 u 8 puestos en un transcurso de tal vez, no sé, 15, 10 años de trabajo, pensar que es inestable puede ser un gran error y podemos dejar de tener al talento que realmente necesitamos porque otros se lo están peleando. Por eso justamente está brincando. Hay saltos negativos y hay saltos positivos. Salto negativo, ¿cuál es? Me cambio de trabajo constantemente sin tener un beneficio ni material, ni tangible, ni profesional. Es decir, no tengo una compensación que mejore mi condición actual, ni tengo un mejor plan de desarrollo, ¿sí? Esos sí son saltos negativos. Un salto positivo es aquel que mejora siempre y constantemente lo que hoy tienes y te permite progresar en el tiempo, ¿sí? Entonces, veamos cómo la lealtad y el compromiso son fundamentales. Gallup, en un ejercicio que hizo a nivel en Estados Unidos, que por cierto Estados Unidos se usa mucho como referencia porque es de los pocos países que tienen todo medidito y tienen indicadores para todo. Pero este me parece muy importante. Hay un libro que se llama The Future Jobs War de Jim Clifton. Este cuate es el CEO a nivel mundial de Gallup y lo que dice es lo siguiente, que hay 3 categorías de trabajadores o colaboradores en las empresas. El primero son los activamente no comprometidos. Estas personas activamente no comprometidos son los que se les conoce como los terroristas. Y estas personas van en contra de cualquier estrategia, van en contra de cualquier función, en contra de todo lo que la empresa tiene como una estrategia para salir adelante y crecer, dadas las probabilidades que veíamos de cuántas mueren, ¿no? Entonces imagínense, aparte de estas probabilidades iniciales que veía, aparte tengo gente activamente no comprometida, híjole, ¿cómo se vuelve entonces, una vez más, importante la función de nosotros como reclutadores para nuestros clientes? Porque muchos de ustedes prestan servicios a otras empresas, al igual que yo, y trabajan para una compañía reclutando ese talento. Y la otra, bueno, también los no comprometidos. Estos se le conocen como los de presentismo laboral. ¿Han escuchado esta denominación que se le da a las personas que están ahí sin hacer más que lo que se les contrató para hacer y punto? Pero no hay ningún plus. Y los comprometidos. Estas personas son las que realmente sacan adelante las empresas. Imagínense esto, el 30% de las personas y colaboradores de la organización son los que sacan adelante los negocios, los que reman en contra de las probabilidades de lo que viene en cuanto a si estoy 1 año, 5 o 10 en el mercado, con pues, el cuchillo y la pistola siempre como empresa de que poder perecer y desaparecer en el tiempo. Y después, por otro lado, Monster sacó esta evaluación de la lealtad. ¿Quiénes están convencidos de su lealtad? ¿Quiénes son los que le llaman leales pero listos para irse? Y también los oportunistas. El 60% de las personas de las organizaciones están buscando otro trabajo. De hecho, INEGI tiene establecido que 1.6 millones de mexicanos, en este momento, imagínense que hay 2.7 millones de desempleados, 1.6 millones de mexicanos están buscando en este momento trabajo, teniendo trabajo, ¿sí? Entonces imagínense todas las consecuencias que esto significa. Por otro lado, el tema de la educación, otra variable en contra. Esto es realmente preocupante. De cada 100 niños que ingresan a la primaria o la educación básica, que llega hasta la secundaria en nuestro país, de cada 100 niños, solamente 13 terminan la universidad. Si están titulados o no, eso no nos lo dice INEGI. Y solamente uno de ellos va a estudiar una maestría o un doctorado. Entonces, imagínense lo que repercute también esta variable en nuestros procesos. Aquí un poco más en cómo se ve la deserción estudiantil y académica en nuestro país. Me parece que esto también es un problema muy, muy grave. A Medir sacó recientemente un reportaje y dice que
2 de cada 3 personas perciben bajos salarios en nuestro país. Hay un gran paradigma que empieza McKinsey a hablar sobre la guerra del talento, por ahí de los finales de los 80s. Y posteriormente Manpower toma un concepto que le llaman escasez de talento. Yo lo que he venido diciendo con respecto a estos paradigmas, que ahorita lo voy a platicar más adelante, es que desde el punto de vista y desde como un axioma económico, que es un principio que norma cualquier teoría, desde el punto de vista de la economía, a la escasez le corresponde un incremento en el valor, en el precio de un bien. Entonces, la pregunta que yo hago es, realmente, por ejemplo, en México tenemos inflación de salarios, no lo tenemos. Pero tenemos aquí un gran paradigma en el sentido de que por un lado decimos que hay escasez, pero por un lado tenemos bajos salarios. Entonces no hay como una correspondencia y realmente no hay digamos, una teoría muy clara con respecto a este tema. Y 38% de las personas que están trabajando actualmente lo hacen en algo que no estudiaron, cerca del 40%, ¿no? Vuelve a ser crítico nuevamente el identificar talento. Veíamos al principio esta persona que contagiaba, irradiaba su energía y su vida en el trabajo en Heineken, pero realmente lo hacen todos, pues no, y vean todas estas estadísticas que hay al respecto, ¿no? También tenemos un problema macro. Imagínense que la Organización Internacional del Trabajo establece que de aquí a 10 años el mundo debe de crear 600 millones de empleos para poder, digamos, seguir creciendo como planeta y seguir creciendo en nuestro PIB. Es una labor titánica y igualmente nos lleva a enfrentar este tipo de problemas. Entonces, y aquí estás tú, ¿no? Aquí estás tú como experto, que ahorita lo veíamos, de 1 o hasta más de 10 años o más de 5 años trabajando en reclutamiento, y a esto nos tenemos que enfrentar. Ahora, no se les hace realmente injusto ver cómo normalmente nos ven como un área, un centro de costos que no aporta, que realmente no tiene más que reclutar y no tiene más que preocuparse por el talento. Entonces yo creo que en este convencimiento de poder subrayar la importancia que tiene, creo que es muy importante tomar nota de todas estas variables que tenemos en contra, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo ven estas variables hasta ahora? ¿Les parece que es algo que juega a favor, en contra de su trabajo todos los días? ¿Sí? La verdad es que es algo preocupante, ¿no? Y como también yo lo percibo es, pues, aleluya que tenemos reclutadores que hagan este trabajo, sino ¿quién realmente estaría buscando el talento que requerimos? Entonces vean lo importante y la relevancia que tiene esto para nosotros. Igual también qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay debajo de este gran iceberg de la información? Pues uno también es todo lo que les decía, la gente se queja porque no gana lo que debe de ganar, ¿no? ¿Cuántas veces no se han enfrentado ustedes a que, bueno, pues buscan una vacante más o menos como 3,500 pesos y lo necesito para hoy en la tarde, ¿no? Pues a ver, pero hoy en la tarde lo quieres, sí, bien, ahora me estás dando un job description. No, es que lo que necesito nada más es que haga X, Y, Z, ¿sí? Ah, perfecto. Tampoco tiene tiempo de darte un job description, ¿no? No hay el interés. Yo algo de lo que platico siempre es, hay que ganarse siempre la oportunidad de estar en la mesa, enfrente del usuario final, que es la persona que necesita contratar gente, para hacerle las preguntas relevantes y poder entender qué es lo que realmente necesita, ¿no? ¿Alguien quisiera compartir algún caso de este estilo que sería como muy padre generar tal vez un cierto diálogo? Mi nombre es Patti Suárez y estoy trabajando en la empresa Dell. Y pues casos muy similares a eso, lo que estás mencionando es, yo tengo vacantes que son de ingenieros en sistemas, muy específicas. Y hay una en particular que es de storage. Entonces cuando yo publico las posiciones de storage y la descripción de puesto está muy vaga, como comentas, pues me llega gente que trabaja en Tupperware o que son almacenistas, que realmente pues no tiene nada que ver con la posición de ingeniero en sistemas que maneje a raíz de discos, etc., ¿no? Entonces es algo que a mí me sucede muy comúnmente, la descripción de puesto que no es pues muy clara. Y también creo que en México tenemos la idea de, pues voy a aplicar a ver si pega. Exacto, ¿no? Y de ahí, gracias por tu participación, qué amable. Y de ahí tenemos un serio problema también, que es cuántas personas que se
subes una vacante, la publicas, ¿cuántas personas en promedio se postulan? 200 personas. 200 personas, 150 personas que se postularon a esa posición, el 80% de ellas no cubre con el perfil. Y cuando tú haces una búsqueda activa, que ahorita platicaré un poquito de las búsquedas activas, el 80% sí cubre con el perfil, pero no les interesa trabajar contigo, ¿no? Entonces, he ahí el dilema, ¿no? Escasez de talento y un mercado laboral injusto, que por cierto tenemos salarios reales en México que datan de 1980. Entonces, si sacamos el salario real en México, data de 1980, con todo y su composición con inflación. Esto me encanta, esto es realmente, llama mucho la atención. ¿Cómo nos ven otras áreas de la empresa que no sea recursos humanos? ¿Saben cómo nos vemos nosotros mismos? Como Supergirls y Supermanes. Somos los mejores de la empresa, ¿sí? No, hombre, nosotros hacemos funcionar el negocio. Si nosotros nadie tendría el negocio, ¿sí? Ahora fíjense, Deloitte, Boston Consulting Group y McKinsey sacan este tipo de estudios, y este es el que más ha llamado mi atención. Fíjense, Boston Consulting Group dice: califique la capacidad de su grupo de recursos humanos para abordar los temas críticos del negocio. La primera es transformar el departamento de recursos humanos en un socio estratégico. Nosotros, recursos humanos, ¿cómo nos vemos? En un nivel alto, son las bolitas verdes que están pegadas a la derecha, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos ven los ejecutivos de línea u otros managers y los directores generales? Nos ven por debajo, muy por debajo de cómo nosotros como recursos humanos nos calificamos. La siguiente pregunta es dominar los procesos de recursos humanos. Nosotros decimos: yo domino todo, es más, hasta tengo Six Sigma, ¿no? Y tengo Lean Manufacturing en mis procesos, y bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Pero vean la diferencia tan abismal, ni siquiera nos catalogan en un 50% de performance las otras áreas del negocio versus cómo nosotros vemos a nosotros mismos. También tenemos otros fenómenos que están sucediendo actualmente, como es este del crowdsourcing. ¿Alguien ha escuchado hablar de crowdsourcing? ¿No? Ok. Crowdsourcing es una forma de hacer colaborar a otras personas mediante internet, postulando o, por ejemplo, subiendo a internet algún proyecto. Por ejemplo, las automotrices ya lo empezaron a hacer. Oye, yo quiero hacer el chasis y mi modelo de diseño de el Milan 2020, caso de Ford, ¿no? Entonces dice: ok, entonces estas son las variables que necesito del proyecto. Mi presupuesto es de $5, porque esa es otra cosa que es baratísimo. Y empieza mucha gente a ver cuál es el proyecto y a generar un trabajo de manera temporal, virtual, y que tiene un proceso determinado de tiempo. ¿Cómo esto va a cambiar el reclutamiento? ¿Vamos a ser importantes para las empresas? Yo digo que sí, porque siempre vamos a tener que hacer búsquedas activas. Hay mucho que se hace en cuanto a búsquedas pasivas, pero el tema de hacer búsqueda activa de talento va a ser siempre muy importante. El tema es que cada vez más hay herramientas como el crowdsourcing, que son: pongo un proyecto en la red, se postulan 150, 200, 1000 personas, y en ese momento esas personas trabajan para ese proyecto, y el mejor que haya hecho ese trabajo es al que al final de cuentas le voy a pagar por lo que hizo. Imagínense cómo está esto revolucionando el tema del talento. Este ejemplo que les traigo es un ejemplo que salió en The New York Times, y este señor de Texas trabaja para Verizon. Entonces, imagínense esta descripción de puesto. Se busca una persona entre 60 y 70 años que tenga 20 horas disponibles a la semana para coachar y asesorar a mis clientes en la conexión inalámbrica de internet y cablevisión, o de cable, perdón. Y le voy a pagar $0. Ya está este señor trabajando. ¿Cómo hace Verizon para enamorar a través de su marca y de su sentido de función en los negocios, en el mundo de los negocios, para que un señor de esta edad sienta que pertenece a algo? Eso es algo fundamental también hoy en el tema del reclutamiento. Si buscas talento para remunerarlo, vas a conseguir a alguien que haga ese trabajo por dinero. Si buscas talento porque cree lo mismo que tú como empresa,
vas a conseguir un apóstol. Eso es bien importante. Y estos son los apóstoles, que inclusive por 0 pesos, por 0, se contratan. La otra, como veíamos también, es el caso de las redes sociales. Las redes sociales están teniendo un impacto muy importante, pero sobre todo es primera vez, y eso fue hace muy reciente, que Facebook, el número de clics que las personas en el mundo le damos a Facebook es mayor al de Google actualmente, ahorita, ¿sí? Según Comscore, que es una empresa que se dedica a medir todo este tipo de métricas. Entonces, el problema de Facebook es que es una red personal, es una red de amigos, es una red social, puramente social de cuates, ¿sí? No es una red profesional a diferencia de LinkedIn. Pero están surgiendo herramientas como BranchOut. ¿Alguien ha escuchado hablar de BranchOut? Los que están aquí, ¿no? De Glassdoor. Son estas herramientas, digamos que son aplicaciones que se han creado en Internet para que funcionen a través de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es la red social que más personas tienen en el mundo. LinkedIn actualmente tiene cerca de 2 millones de usuarios, ¿sí? Facebook tiene 1/3 del planeta ya dentro de su red social. Entonces, creo que es importante entender cómo funcionan y ver que también dentro de una red social personal, digamos, puede haber algo profesional importante desarrollado a través de este tipo de aplicaciones. Por cierto, aquí está la Professionals de SonaJobs, que es una aplicación que están lanzando también en el mercado, y está otra que se llama Rewards, en la cual, imagínense que lo que va a hacer Rewards es, oye, yo tengo una vacante, la voy a subir a internet, y si alguien de ustedes, de su red social, me manda un candidato y se contrata, ustedes van a tener un premio en dólares, que puede llegar a ser 50, 300, el monto de reward o de recompensa que dé la empresa. Esto, estamos hablando del futuro del reclutamiento, ¿no? Y creo que es muy importante poder entenderlo para hacer nuestra función cada vez más atractiva y con herramientas y con métricas que nos hagan ver realmente como nosotros nos vemos, ¿no? Con esas supercalificaciones. El libro que aborda principalmente 5 aspectos principales. Tus candidatos son tus clientes. ¿Cómo lo abordo esto? A través de la dignidad. De la dignidad, como les decía al principio, de reconocer la dignidad de las personas. Normalmente estamos acostumbrados a vivir en la urgencia, ¿no? Y más o menos en promedio, ¿cuántos de ustedes, déjenme hacerles esta pregunta, cuántos de ustedes manejan entre 5 y 10 vacantes al mes? Levanten su mano, por favor. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes manejan, ustedes solos, ¿sí? ¿Cuántos manejan entre 10 y 20 vacantes al mes? ¿Sí? ¿Más de 20? Ok. Ahora imagínense en el libro que viene enfocado a 3 principales actores de nuestra sociedad: personas que buscan trabajo teniéndolo o no teniendo, reclutadores, recursos humanos dentro de su área de correspondencia, y los empresarios y ejecutivos, ¿no? Los altos ejecutivos. Es a ellos 3 que este libro está dirigido, ¿sí? Ahora, en el caso de tus candidatos son tus clientes, lo que platicamos hace un rato, ¿no? El tema de cómo te dan tu requisición. Y sobre todo la pregunta es, ¿por qué es tan importante eso? Porque es lo que tú vas a postear en internet o en donde tú quieras para decirle a tus candidatos que trabajen contigo. Si tú no haces lo que se conoce como el EVP es el Employment Value Proposition, si tú, que es la propuesta de valor de puesto, si tú no tienes claro qué le estás ofreciendo a tus posibles candidatos, futuros candidatos que se van a integrar a tu empresa, ¿cómo le estás haciendo para realmente traer talento a la empresa? Ustedes sabían cuántos, imagínense que marketing, por eso está en la delantera y nosotros estamos en la defensa todavía, pero hay que sacarle provecho a lo que hay de conocimiento ahí. Pero marketing, ¿saben cuántos anuncios hace 16 años teníamos que ver nosotros en un spot o en un anuncio del periódico o escuchar en la radio? ¿Cuántas veces teníamos que escuchar o ver algo de un producto o servicio para comprarlo? ¿Alguien tiene más o menos una idea, un número? Diga, menciónalo, diga. 20, ok. ¿No? ¿Algún otro número? ¿Por acá? ¿No? 4 para hacer una compra activa. Posteriormente, el día de hoy, ¿cuál creen que es el número? Similar al tuyo, 16.
¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que cada vez hay cuántos millones de veces nos bombardean de información, y ustedes cuántos millones de veces bombardean de información afuera a los candidatos. Entonces, ¿cómo le están haciendo para realmente llamar la atención? Hay que aprender del tema de marketing, y este tema del Employment Value Proposition no nada más es una descripción de puesto, es una invitación a trabajar contigo y por qué te ofrezco trabajar contigo, ¿sí? La otra es la sincronicidad. En el libro hablo y creo un modelo que se llama el modelo DAFE, en donde explico en 2 ejes lo que es el dinero y la abundancia, y el entregable y la finalidad. Entonces, haciendo este cuadrante, lo que vamos a ver es, y lo que pueden ver en el libro, es cómo poder categorizar a nuestros candidatos en estos cuadrantes para poder embonar y sintonizar el propósito de la persona con el propósito de la organización. ¿Para qué? Para poder ser, 1, efectivos en la atracción de talento, y 2, efectivos en la retención del talento. También eso es muy importante. Después, posteriormente, podrán ver esto en el... ¿Cuál es el resultado del DAFE? Poder hacer una gráfica en la cual podamos nosotros ver cuál es el comportamiento del candidato en este cuadrante, y cuál es lo que yo como empresa, en dónde estoy situado, ¿sí? Eso lo pueden ver en el libro también, me parece esto algo relevante. El embudo, lo que les platicaba, 200 candidatos en promedio se postulan por una vacante. Por eso, cuando los candidatos dicen, oye, es que nunca me llamaron para contestarme que recibí mi currículum, pues no, ¿cómo no tengo tiempo? ¿Cómo le vas a hacer si tienes 20 vacantes en promedio al mes? Tienes 200 personas que se postulan en promedio por cada vacante. Entonces ahí viene la pregunta, y mucho de lo que he platicado es, ¿cuánto tiempo tiene tu currículum para llamar la atención? Tiene 10 segundos, no tiene más tiempo. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a hacer un screening de un documento, de un currículum? No más de 10 segundos. Y descartan por faltas de ortografía, descartan por la foto, descartan porque si viene con 5 hojas o más, una serie de factores que te llevan a descartar a los candidatos. Entonces, ¿cuál es la forma realmente de atraer el mejor talento y asegurarnos de que en esos currículos no se nos vayan los mejores, ¿no? Yo creo que también ahí, en esos pequeños variables, está algo muy importante. Y luego, imagínense, de 201 se contrata, luego vienen 50 que más o menos cubren con el perfil, 21 que les hablas por teléfono o que ves y sondeas, 15 que haces un segundo entrevista con ellos, 7 que van a entrevista de los que van, porque muchas veces no te llegan 7 por vacante, porque uno se le ponchó la llanta, uno no alcanzó a llegar, otro bla bla bla, y presentas tu terna, y de esa terna uno se contrata, y si no, vuelves a empezar. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay atrás? Es un proceso que se puede determinar con indicadores para ser mucho más eficientes. No es un tema de intuición, como dicen por ahí, 20% talento y 80% transpiración. En este caso igual, 20% es, digamos, el feeling o la intuición, y el 80% me parece que es un proceso definido y muy claro para poder atender esta función. Este tema del espejo, en el libro van a poder ver algo que denomino el espejo binomial. ¿Por qué el espejo binomial? Porque nosotros como reclutadores reflejamos lo que hay dentro de la empresa. Y nosotros como reclutadores muchas veces buscamos en este efecto psicológico a gente que sea similar a nosotros, en cuestiones de valores, en cuestiones de actitudes, etcétera, etcétera. Entonces somos un espejo, y esto nos convierte en algo más allá, nos convierte en embajadores de la marca de la empresa en la que trabajamos. Entonces, este sentido de ser embajador es muy importante transmitirlo, y va ligado con lo que platicaba al principio: trata a tus candidatos como tus clientes. Platicamos un poquito de esto, del proceso que se puede medir, se puede catalogar, se puede enmarcar en un modelo de Six Sigma, y es algo en lo que yo creo, y hay mucha tendencia hacia eso. Ahora, algo también que me preguntaba yo siempre es, ¿cómo medimos el talento? Y el medir el talento, pues hemos escuchado de muchos de este tema. Yo lo que a mí se me ocurrió, y lo pongo en el libro también, es esta pequeña fórmula, que tiene, por ejemplo, tiene 6 variables, en este caso 7, que es la potencia, la pasión un poco, ¿no? Pero, y en el libro van a poder ver cómo describo cada uno de estos conceptos. Y ojalá estén de acuerdo conmigo, serán ustedes mis mejores jueces, y ya me podrán retroalimentar. Yo encantado en la vida de poder recibir su feedback, ustedes expertos. Pero también, por ejemplo, el desempeño y el potencial, lo típico, el high performance y el high potential.
cómo clasificamos a esa gente que en esas 9 cuadrantes de High Potential, High Performance, cómo los identificamos. Y ahí viene claramente en el libro cada una de estas casillas. Posteriormente viene la capacidad y la voluntad. Muchas veces cuando alguien no sabe hacer algo es por 2 cosas, o porque no lo sabe hacer por capacidad, o por voluntad, porque no lo quiere hacer. El tema de la voluntad es muy importante. Entonces aquí la capacidad más voluntad juega también otro rol. La aptitud y la actitud. Cuando nosotros reclutamos, lo primero que nos fijamos es que la persona cubra con las características del puesto. La experiencia, los conocimientos, todo esto, aquello es la aptitud. Pero eso es al principio de nuestro proceso de reclutamiento. Conforme avanza, la actitud se vuelve tan importante que ustedes estarán conmigo que porque tenía las uñas mal pintadas, o porque llegó un poquito tarde, o porque no quiso pagar la cuenta el candidato, o cuestiones por el estilo, te lo descartan. Entonces la actitud, en el momento en el que tu cliente final tiene una posición crítica en la organización, se convierte más en cuestiones de actitud. El 40% de una decisión de contratación está en la actitud y el 60% en la actitud, ¿sí? Es lo que yo creo, ¿sí? Bueno, aquí finalmente el objetivo de este libro es muy claro. Yo lo que quiero contribuir es a optimizar la tasa de empleo. ¿Cómo poder optimizar la tasa de empleo? A través de profesionalizar a las personas que buscan trabajo, a los que nos dedicamos a buscar talento. Y creo que es ahí donde hay una oportunidad realmente importante para hacer que nuestro país pues, pueda tener mejores oportunidades. En resumen, de esto se trata Empleología. Hay muchas otras herramientas que ustedes van a poder ver dentro del libro. Inclusive también hay un modelo econométrico que es, digamos, toda una serie de probabilidades y las probabilidades que existen desde que somos concebidos hasta que finalmente morimos, ¿no? Entonces, lo van a poder ver desde esta óptica que es muy interesante. Y estos son algunos datos y ligas a información un poquito más a profundidad de Empleología. Entonces, pues la verdad es que abro la mesa y las mesas para cualquier pregunta que tengan y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y espero que sea un libro que resulte de interés para ustedes. Muchísimas gracias.